Hola, ¿qué tal hermanos? Que Dios los bendiga. Espero que estén bien por la gracia del Señor. Bienvenidos. Este es el canal En Defensa de la Fe y te habla tu hermano Natanael Baloyes. Muchos dicen así: la paga del pecado es muerte, el alma que pecare, esa morirá. Y lo sentencian pensando que es la última palabra y que por eso millones de millones se van a perder eternamente. En realidad, la Biblia habla de la perdición en el contexto temporal del pecado. El pecado no fue creado por Dios. Por tanto, el pecado no puede ser eterno y tampoco puede tener consecuencias eternas que Dios no permita. Y la pregunta es: ¿quiere Dios que el pecador muera eternamente? La respuesta es no, porque Él dijo: yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino. Y también dijo que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Por un lado tenemos al pecado, que quiere acabar con la creación de Dios, llevarse a millones de personas a la perdición eterna, pero por otro lado tenemos a Dios, que no quiere que el pecado cumpla su propósito y que no quiere que nadie se pierda. ¿Qué ha permitido el Señor? Ha permitido que la paga del pecado sea muerte. ¿Pero cuál muerte? No la muerte eterna, sino la muerte temporal. Porque al final el Señor ha determinado que lo que va a ser eterno es la vida. Por eso cuando completamos el pasaje que casi siempre la gente cita por la mitad y no lo termina, tenemos que darnos cuenta que no dice la paga del pecado es muerte eterna. Dice la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida, no vida, vida eterna. Note que de la muerte dice muerte a secas, pero de la dádiva, del regalo, de la gracia de Dios, dice que es vida eterna. Lo que quiere decir que vamos a recoger lo que sembremos, que vamos a experimentar la perdición muchas personas. Yo no quiero estar en ese grupo, pero es probable que lo esté si no dependo de Cristo. Pero esa perdición no es eterna. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios planeó. No es lo que está dentro de la perfecta voluntad de Dios. En el paréntesis del pecado, ¿y por qué le decimos paréntesis? Porque es una pausa. Es una pausa que Dios permitió en su gran sabiduría. El Señor ha permitido que dentro de esa pausa, dentro de ese paréntesis, el pecado haga de las suyas, muestre su poder, muestre sus consecuencias. Y no es que Dios lo determinó así, sino que Dios, respetando la libre elección de sus criaturas, una libre elección que Él le puso límite, porque Él no quiere que nadie perezca eternamente, por tanto le puso un límite, y ese límite es temporal. La criatura va a ejercer su libre elección contaminada, porque el pecado ha contaminado incluso nuestra libre elección. Por eso el apóstol Pablo decía que hacía lo que no quería hacer, y lo que quería hacer no lo hacía, porque su libre elección fue alcanzada, fue capturada, fue secuestrada por el pecado. Dios sabe que somos polvo y por eso Él no permite que nuestra libre elección sea el árbitro final que determine perdernos eternamente o salvarnos eternamente. El que va a decidir quién se pierde y quién se salva es Cristo. Y buena noticia es la siguiente: Dios o Cristo no quiere que nadie se pierda. Y si Él no quiere que nadie se pierda, lo que Él quiere es lo que se va a cumplir. Punto final. Las religiones pueden decir lo que quieran decir, pueden sacar los argumentos que quieran sacar, pero no van a tumbar el argumento celestial de que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así lo dice Romanos 6:23. Y Pablo sigue argumentando el punto en Romanos capítulo 7 del 1 en adelante. ¿Qué tal si lo leemos? Miren lo que dice este pasaje. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido.
Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y Pablo también dice que la letra mata. ¿A qué letra se refiere? A la letra de la ley, porque la letra de la ley, los 10 mandamientos, nos declara culpables. Nadie en esta tierra guarda los mandamientos. Aquel que dice yo lo guardo es un mentiroso. Nadie puede guardar los mandamientos de Dios porque la ley de Dios es superior a la carne. Y nosotros somos carne, somos caídos. El más obediente a la ley no alcanza el nivel tan grande y tan alto de los mandamientos de Dios. ¿Y cómo lo sé? Porque nadie puede salvarse si no es por la justicia y la gracia de Cristo. Los que encuentran salvación lo hacen por Cristo, no por los méritos. Usted puede pensar en la persona más santa que haya pisado esta tierra. El que sí los guardó perfectamente fue Cristo. De resto, Daniel no se hubiera salvado por su propia justicia. Necesita la gracia de Cristo. Enoc no se hubiera salvado por su propia justicia, por su obediencia. No, él también necesita un Salvador. ¿Qué significa eso? Que Enoc, Daniel, Noé, Moisés, Elías y todos los santos que usted pueda pensar, incluso María, madre de Cristo Jesús, necesitaban a un Salvador. Aunque eran obedientes en el término humano, su obediencia no alcanzaba para comprarles la salvación. Sus méritos no cumplían el estándar tan alto del cielo. Necesitaban a Cristo, necesitan a Cristo. Todos necesitamos a Cristo porque la letra de la ley nos mata, no porque la ley sea mala, no porque la ley sea pecado, sino porque la ley es santa, justa y buena, mas nosotros somos carnales vendidos al pecado. No somos capaces de obedecer una ley tan santa si no es por la gracia de Cristo. Sin Cristo no podemos ser salvos. Sin Cristo no podemos obedecer. Y aún con Cristo nuestra obediencia no es perfecta, es paulatina, es progresiva. Vamos creciendo en la obediencia y mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, nuestra obediencia no será perfecta, sino que irá en progreso. El que diga lo contrario es porque miente. Es porque no conoce la profundidad y la altura del amor y de la justicia de Dios y cree que su justicia es suficiente. Está engañado. Así como el fariseo decía, no soy como los demás hombres, porque yo sí hago, porque yo sí doy diezmos, porque yo sí guardo, yo sí hago aquello, yo, mejor dicho, soy lo mejor. Pero Jesús dijo que él no fue a su casa justificado, pero aquel que decía, no soy digno de levantar mis ojos o mi rostro al cielo, y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Es decir, ese sí fue justificado porque estaba cerca de Jesús, porque comprendía que él, por más buenas intenciones que tuviera, no podría alcanzar jamás la altura y el estándar del cielo. La letra de la ley lo condenaba, por eso él decía, soy pecador, pero sé propicio, perdóname. Entonces en Cristo, bajo el régimen del Espíritu, él era salvado y vivía ya no por la ley que lo condena, ahora vivía en Cristo, quien lo salva. Hemos muerto con Cristo. Cuando morimos con Cristo, la ley no nos puede condenar. Hemos muerto con Cristo todos los días, morimos en Cristo.
Y entonces la ley no nos puede condenar porque estamos escondidos en Cristo Jesús, en su muerte, pero también vivos en su resurrección. Y cuando la ley nos mira, ya no nos mira a nosotros, no nos puede ver porque estamos escondidos detrás de Cristo y Cristo presenta sus méritos y la ley dice, son aceptos porque Él es perfecto, Él es justo, Él es santo, justo y bueno, incluso más que la ley de los 10 mandamientos, porque la ley de los 10 mandamientos no es perfecta. Y usted dirá, ¿cómo dice eso? Cuando la Biblia dice que la ley es perfecta, se refiere a los principios de la ley, pero no al detalle, porque los 10 mandamientos son una adaptación de la ley del cielo, adaptada a los hombres en su estado caído. La ley de los 10 mandamientos es una adaptación de la ley perfecta del cielo. ¿Cuál es la ley perfecta del cielo? Jesucristo lo enseñó. Cuando le preguntaron cuál es el mayor mandamiento, Él dijo, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley que es perfecta. Esta es la ley que convierte el alma. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, teniendo en cuenta que ya no vivimos bajo el viejo régimen de la letra, sino que ahora vivimos bajo el régimen del Espíritu, como lo dice Romanos 7, verso 6. ¿Qué significa vivir bajo el régimen del Espíritu? Vivimos en Cristo. Vivimos respaldados por Cristo, escondidos en Cristo, en la roca que es más alta que nosotros. Él es nuestra justicia. Nuestras obras buenas no alcanzan a ser justicia. Son como trapo de inmundicia. Nuestra mejor obediencia es como trapo de inmundicia. Pero Cristo es nuestra justicia y esa justicia es perfecta porque agrada al Padre Celestial, cumple la ley perfecta del cielo. Dice Romanos 7:7 en adelante. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Nosotros estamos muertos sin Cristo. Por eso la paga del pecado es muerte. Cuando estamos vivos, porque no nos hemos entregado a Cristo y no hemos muerto a nuestra vida de pecado, porque no hemos aceptado a Jesús como Salvador, la ley nos convierte en culpables. Y esa culpabilidad es muerte. Por eso dice, el alma que peca, esa muere. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. Pero note que el apóstol Pablo está diciendo que cuando él conoce a Cristo, él ya no está siendo culpado por la ley, porque ha muerto a la ley. Y la ley no puede condenar a un muerto. Cuando morimos, cuando reconocemos que somos pecadores y decimos, Señor, no soy capaz de obedecer solo, te necesito, quiero que me salves, ayúdame. Allí el Señor se declara nuestro Salvador y entonces nosotros morimos al viejo hombre y ese viejo hombre queda muerto por la ley y allí se cumple la palabra, la paga del pecado es muerte. Nuestro viejo hombre ha muerto, pero cuando estamos en Cristo ya la ley no nos ve a nosotros, ahora ve en cada cristiano a Cristo y el cristiano vive en el Espíritu y vivir en el Espíritu es vivir en Cristo Jesús. No obedecemos perfectamente. Cometemos errores, aunque querramos obedecer, aunque tengamos las mejores intenciones, cometemos errores diariamente. Algunos grandes, otros pequeños, pero si estamos en Cristo Jesús,
Él nos cobija con su gracia. Algunos dicen, pero es que el que está en Cristo no peca. La Biblia no dice que no peca, sino que no vive para pecar, que no permanece en rebelión, que no permanece en pecado. La palabra que se usa allí no es que no peca nunca más, porque si no, entonces nadie está en Cristo. ¿Quién dice que no peca? El que dice que no peca miente. Sino que no vive para pecar, no planea el pecado, no se deleita en la maldad, porque vive en Cristo Jesús, pero sigue teniendo una carne débil. A veces se levanta, no quiere enojarse, pero el esposo dice algo y la esposa se enoja, se exalta y dice algo que hiere al esposo, y el esposo se defiende y los dos son cristianos y ya cayeron. Pero si el cristiano sabe que está en Cristo, sabe que la ley no lo condena, porque el cristiano ha muerto. Está muerto, la ley no lo puede condenar. Y cuando la ley lo mira, ve a Cristo, porque Cristo lo cobija, lo abraza y no permite que la ley lo condene más, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo permanecía en Cristo, pero tenía sus defectos. Se enojó con Juan Marcos. Le guardó resentimiento y le dijo, no vuelve a trabajar conmigo. Pero luego más adelante lo llama y dice que es útil y eficaz en la obra del evangelio. El apóstol Pedro vivía en Cristo, pero cometía errores también. No vivía para practicar errores, pero cometía errores porque su carne era tendiente al mal, así como la mía y así como la tuya. Pero Cristo lo protegía, Cristo lo abrazaba. Pedro, Pablo, Juan, todos los apóstoles estaban muertos y la ley no los podía condenar. Si alguien aún no ha muerto al pecado, está muerto en sus pecados. Vive, pero muerto en sus pecados. Pero si alguien ha dejado de vivir para morir y entregarse a Cristo, ha muerto con Cristo, pero ha resucitado con Él. Y cuando resucita en Cristo, ya no vive más Él, sino que vive Cristo en Él. Alabado sea el Señor. Y esta verdad se va a cumplir en todas las vidas. Dios no hubiera creado o no hubiera dado vida a ninguna criatura que pudiera decidir siempre, siempre, siempre vivir en pecado. Dios dio vida a todas las criaturas que han existido en esta tierra porque Él sabe que al final todas las criaturas, unas antes, otras después, decidirán aceptar a Cristo. Por eso Apocalipsis 20 no habla de destrucción. Hay una parte de Apocalipsis 20, el versículo 10, donde dice que desciende fuego del cielo y los consume a todos. Pero allí no termina. Luego sigue hablando y luego narra que hay personas que son resucitadas al juicio del gran trono blanco. ¿Quiénes son? Toda la humanidad que se perdió. Y repito, esa perdición es temporal, no puede ser eterna, porque si la perdición es eterna, el pecado ganó. El pecado consiguió su propósito y se impuso por encima del deseo de Dios, que es que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. ¿No? Sí hay perdición, pero es temporal. Por eso Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22 nunca habla de que los perversos, los hechiceros, los malvados son destruidos. Dice que están fuera de la ciudad, pero no dice que han sido destruidos. ¿Por qué? Porque allí se nos está mostrando que Dios sigue teniendo amor por ellos. Si no tuviera amor, los hubiera destruido. Pero es que si los destruye, finalmente quien ganó fue el pecado. Y recuerda esto, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Por tanto, no puede y no va a permitir que el pecado cumpla el propósito de matar a uno o a millones de criaturas que Dios creó. No lo va a permitir. ¿Quién va a prevalecer? El amor de Dios. ¿Quién va a prevalecer? El perdón y la misericordia, no el castigo. ¿Por qué no han entrado los hechiceros? ¿Por qué no han entrado los perros? Cuando se habla de ellos en Apocalipsis 20 o en Apocalipsis 21 o en Apocalipsis 22. No han entrado porque no quieren. No porque Dios no los quiera dejar entrar, sino porque no quieren, porque son tercos, porque tienen un corazón duro, porque no quieren recibir el amor de Dios, pero están en el lago de fuego.
¿Qué hacen allí en el lago de fuego? Están viendo lo que hicieron mientras estuvieron en la tierra. Están rodeados por la misericordia de Dios. Están procesando información. Están comparando su pecado con el gran amor de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar al final? Se cumplirá lo que dice Filipenses 2, 8 al 11. La gloria de Dios se manifestará. Todo ojo le verá. Todos podrán contemplar a Dios por fin como Dios es, ya sin velo, sin el velo que muchos tienen porque creen que Dios es un Dios asesino, cruel, injusto, porque así se lo han enseñado. Al ver a Jesús en su humillación, contemplarlo en la cruz, contemplarlo tan manso, tan humilde, que teniendo todo el poder para destruirlos y para pisotearlos, lo que hace es prolongarles el tiempo para que sepan que los ama con amor eterno. Y allí, en el fuego, ellos están atormentados no porque Dios esté lanzando un fuego que atormenta y que los quema y que los rostiza sin quitarles la vida. Están siendo atormentados porque se avergüenzan al ver tanto amor de Dios y al ver tanto pecado en ellos. Pero finalmente, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará delante de Cristo Jesús. Y al final, la paga del pecado es muerte, pero ellos decidirán morir. Y al morir, la ley no los podrá condenar. Y al morir, reconocerán que Cristo es el Señor. Y toda lengua que confiesa que Jesucristo es el Señor, encuentra salvación. A la religión no le gusta esto, porque quieren ver a un Dios que aplasta, a un Dios que destruye, a un Dios que deja a millones de criaturas sufriendo eternamente en el infierno, o que los destruye para siempre. Pero no es eso lo que la Biblia enseña. Cuando la Biblia dice que a los malos no les queda ni raíz ni rama, no significa que Dios va a destruir sus criaturas. Significa que de lo malo no quedará raíz ni rama, pero de esos malos quedará lo que Dios puso allí. No la maldad, Dios no la puso allí. Quedará la imagen de Dios, porque toda criatura inteligente que Dios creó lleva impresa en ella la imagen de Dios, y esa imagen no se puede consumir, no se puede destruir. El pecado no puede hacer eso, porque el pecado es temporal, pero el amor es eterno. Gloria a Dios por eso. Puede que no me creas, no hay problema, pero los que creen esta verdad han encontrado el gozo sublime de la salvación y lo comparten a diestra y siniestra. Se vuelven misioneros del amor reconciliador de Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, pero la muerte no puede llevarse ninguna criatura a menos que Dios lo autorice. ¿Y qué crees? Dios no lo va a autorizar, porque a cada criatura la ama con amor eterno. Y sin que Él obligue a la criatura, toda criatura confesará con su lengua que Jesucristo es el Señor y con sus rodillas se inclinará y reconocerá que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Profecía que se cumplirá. Así lo dice Filipenses 2, 8 al 11. Y así lo dice también Apocalipsis 15, 3 y 4. Yo digo amén, gloria a Dios por siempre.